Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali y esto es una visión global de Iberoamérica. Hoy analizamos dos hechos que están girando alrededor de la comunidad iberoamericana. La tercera gira del presidente chino Xi Jinping por los países de América Latina. Esta gira que incluyó a países como Perú, Chile y también Ecuador. Hay que recordar que las relaciones entre China y América Latina se han intensificado en los últimos años y que ahora con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la relación de China con América Latina pretende ser hegemónica. En esta gira, los temas que robaron la atención fueron cuestiones de energía, de minería, así como obras de infraestructura. En la segunda parte de este programa, un análisis sobre el cierre de las negociaciones de un tratado de libre comercio entre Centroamérica y Corea del Sur, un tratado que busca suscribirse antes del 30 de junio del 2017, pese a que Guatemala sigue llevando a cabo negociaciones de forma bilateral. Un tratado muy importante porque se trata del primero de ellos entre el bloque centroamericano y un país asiático, lo que pudiera dar la oportunidad de incursionar en nuevos mercados con potencias como China y Japón. Acompáñenos con entrevistas, reportajes y todo lo más importante sucedido en Iberoamérica. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar analizamos la visita de Xi Jinping por los países de América Latina, una gira por Chile, Ecuador y también Perú a propósito de robustecer las relaciones bilaterales y regionales. No olvidemos los vínculos tan importantes de China con la UNASUR y con la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En su tercera gira por América Latina, el presidente de China, Xi Jinping, visitó Ecuador, Perú y Chile, países con los que estableció acuerdos para reforzar la cooperación bilateral y fomentar el libre comercio. En Ecuador, Xi Jinping y el presidente Rafael Correa encendieron las turbinas de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, financiada por el país asiático, además de firmar 11 convenios de cooperación y elevar la relación bilateral a nivel de asociación estratégica integral. Pero también va a servir esta visita para elevar el nivel de nuestras relaciones y formalizar una asociación estratégica integral, el más alto nivel de relacionamiento que tiene China con cualquier país del mundo. El año que viene, Ecuador asumirá la presidencia del G77. La parte china está dispuesta a trabajar junto con la parte ecuatoriana para fomentar la cooperación sur-sur. En Perú, Jinping asistió al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, donde pidió a las 21 naciones de este organismo que tomen acciones contundentes para dinamizar la economía global. Primero, debemos promover una economía abierta e integrada. La apertura es vital para la prosperidad del Asia-Pacífico. En este encuentro, China y Perú firmaron 18 acuerdos de cooperación e intercambio comercial. Posteriormente, el Congreso peruano le otorgó la medalla de honor a Jinping. En Chile, Xi Jinping y la presidenta Michelle Bachelet abordaron asuntos de negocios y firmaron 12 acuerdos de cooperación bilateral. Con China tenemos una relación madura, estable, que crece y se fortalece día a día. Y esto es así en gran medida porque nuestro país es visto como un socio confiable en el contexto latinoamericano. Tengo el gusto de platicar con el doctor Juan Felipe López Sáimez. Él es académico del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Juan Felipe, es un gusto tenerte en 360 grados. Muchas gracias, el gusto es mío, Rina, y gracias por la invitación. Oye, Juan Felipe, una pregunta que no puede faltar. ¿Cómo está recibiendo China, Corea del Sur y algunos países de Asia-Pacífico la noticia de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos? Bueno, supongo que hay algo de preocupación, pero en Asia hay una visión tradicional de ver las dificultades como oportunidades también. Entonces, lo más claro ahora, sobre todo en el caso de China, es ver que una posible
posible vacío por parte de Estados Unidos, no nada más en Asia, sino también en América Latina, pues puede ser aprovechado por cualquiera. Y bueno, pues China ha sido mucho más explícito en ese sentido, y Corea más calladamente, pero también yo creo que está frotándose las manos para ver qué oportunidades se abren para ellos. ¿Qué futuro le ves al llamado TPP, el Acuerdo de Asociación Transpacífico? Donald Trump ya ha anunciado su retiro de Estados Unidos. ¿Qué debe de hacer América Latina? Bueno, yo no estaba muy de acuerdo en el contenido del TPP. No, a mí no me parece en realidad que el TPP o cualquier otro acuerdo comercial sustituya la misión o la tarea de los estados de promover su industria nacional. A veces creo que estos acuerdos pues obstaculizan los procesos de integración interna de la economía y la formación de empresas nacionales. Ahora, el futuro del TPP pues ya es bastante negro. No creo, a menos que las grandes corporaciones, que son las que promovieron principalmente el TPP, pues lo dejen pasar. Yo creo que va a haber una gran presión hacia el gobierno, el futuro gobierno de Trump, para bueno, hacer algo al respecto. Quizá el TPP ya no va a ser, pero sin hacer algo. Y bueno, pues lo que se ha declarado en diferentes foros por diferentes gobiernos es pues seguir adelante con algunos de los miembros del TPP en acuerdos más bien de carácter bilateral o algunos subgrupos, claro, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser la cuestión, va a ser un problema porque va a seguir fragmentando las reglas. Y esto pues va a dificultar mucho más las transacciones comerciales y de servicios. Oye, hablando de libre comercio, pues ahí tenemos como botón de muestra en la región de América Latina los países de Centroamérica que acaban de cerrar negociaciones de un tratado de libre comercio con Corea del Sur. ¿Qué lectura tienes de lo pactado, de lo negociado, y en dónde están los beneficios para Centroamérica? Muy bien. Bueno, el tratado comercial entre Corea del Sur y Centroamérica, pues la verdad es que para mí fue algo que se negoció, no en secreto necesariamente, pero fue muy discreto, al menos en lo que yo pude averiguar. Y no hay tampoco mucha información sobre los detalles de qué fue lo que se negoció. Lo que se puede ver es que siguieron, digamos, un patrón bastante ordinario en cuanto a lo que se está negociando en estos acuerdos de tercera generación, ya mucho más avanzados, que una de sus particularidades es tratar temas que no están directamente relacionados con el comercio, como puede ser, no sé, la reducción o desgravación arancelaria, y ese tipo de cosas, sino que ya se meten en temas de propiedad intelectual, compras de gobierno, etcétera. Entonces hay muchos temas que están incluso incorporados en un acuerdo como el TPP que se han negociado ya con América Central. No, y además hay una serie de exclusiones que hace Costa Rica de su sector industrial, y también Guatemala no termina de quedar muy contento con esas negociaciones. Tengo entendido que siguen adelante negociaciones bilaterales. Exacto. Entonces hay miedo de que estos gigantes surcoreanos puedan desplazar industria nacional y local. Por ejemplo, alta preocupación en el sector del calzado y de la metalurgia en Guatemala. Ese es el caso, ¿verdad? Pues claro, yo creo que es natural. Todavía Centroamérica, aunque están en un proceso de integración económica dentro de la región, pues todavía tienen pues competencia entre ellos y buscan salvar algunos de las industrias que bien o mal han logrado desarrollar. Y lo que seguramente va a pasar es lo que dicen, ¿no? O sea, Corea del Sur pues es mucho más eficiente, tiene una gran experiencia, tiene alta tecnología, y todo esto contribuye a que su producción sea más barata. Y a la larga esto pues va a desplazar a la industria local. Pues muy agradecida con el doctor Juan Felipe López Sáimez, académico de la UNAM, por esta plática. Pues así
Juan Felipe, además hay que tomar en cuenta pues que en los últimos años ha habido un crecimiento notable de las relaciones de Corea del Sur con la mayoría de los países de América Latina. Gracias y ojalá y te veamos pronto en 360 grados. Muy encantado. Cuando me inviten yo estaré atento a participar con ustedes. Gracias, Reina. Un saludo. Gracias, igualmente. Nos enlazamos hasta Lima, Perú, para conversar con Herbert Múgica. Él es periodista y consultor político, quien nos va a platicar sobre la visita del presidente chino Xi Jinping a Perú, a Ecuador y también a Chile. Herbert, un saludo desde la Ciudad de México y gracias por estar con nosotros en 360 grados. Cómo no, un gusto estar con ustedes. Muy bien, a la orden. Herbert, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el nodo geopolítico de China ahora será más hegemónico en los países de América Latina. De ahí la importancia también de esta visita del presidente chino a los países de la región. Cómo no, así lo ha entendido el presidente Xi Jinping, que estuvo en Lima con motivo de la reunión APEC, pero se quedó un día más, saliéndose de los cánones que cumplieron los otros mandatarios, para precisamente ser condecorado por el Congreso, hacer una serie de anuncios respecto a la geopolítica que une al Perú con China, pero también a otros países, y en torno a las posibles financiaciones de obras, de infraestructura, etcétera, lo que corresponde a lo que acabas de decir, que tendrá un rol más hegemónico. Yo creo que sería, en todo caso, un papel más señalado en el mundo con el anuncio del presidente electo Trump de liquidar prácticamente el TPP. Entonces eso significa pues un cambio de la temperatura del mundo y la orientación del Asia hacia el Pacífico, en particular a nuestros países, con una señalada influencia mayor. Claro, ahora después del revés que Donald Trump le dará al libre comercio, bueno, pues Estados Unidos ya prácticamente anunció bajo la presidencia de Donald Trump, el presidente electo, el retiro del TPP. ¿Cómo está leyendo Pedro Pablo Kuczynski los nuevos cambios en la geopolítica global? Yo creo que muy bien. Recuerda, Rina, que la primera visita como presidente electo, en este caso Kuczynski, fue a China. En consecuencia, aparentemente la lectura geopolítica que hizo el presidente Kuczynski fue adentrarse y verificar los contactos ya habidos con China. De manera que creo que lo está leyendo como hombre de mundo, que es como hombre vinculado a los negocios de 60 de los 78 años que tiene. De manera que, por ese lado, está bien. Yo quisiera hacer notar que la visita del presidente chino y la condecoración que mereció el Congreso ha tenido una primera expresión de rechazo y protesta a cargo del Frente Amplio, que conduce Verónica Mendoza. Entonces ellos han dicho cosas muy interesantes como las que paso a enunciar, que ellos están disconformes con la premiación de un presidente cuya industria se basa en la explotación del hombre por el hombre y del hombre por el Estado, con precios y sueldos muy bajos que configuran una explotación inadmisible, y que también los productos de esta potencia china, que es la potencia del mañana, evidentemente, son de baja calidad, que tienen que mejorarse, y que tienen que mejorarse además los modos y estilos con que las fábricas y las empresas chinas trabajan en nuestros países, que casi repiten el modelo de explotación, de bajos sueldos, de una serie de condiciones inaceptables dentro de los cánones latinoamericanos o mundiales de salvaguarda de los derechos laborales, que también tienen que ver con los derechos humanos. Ahora, Ecuador presidirá a principios del 2017 el G77 más China. ¿Estás viendo que la cooperación sur-sur, que el comercio sur-sur, es decir, entre países en vías de desarrollo, será la respuesta de los países de América Latina frente a la llegada de los populismos en los países industrializados? ¿Cómo no? ¿Cómo no? A mí me parece que los ejecutivos, los poderes ejecutivos tienen que entender que la unión hace la fuerza, como dice y reza el viejo dicho, y que eso constituye la mejor posibilidad de, como equipo, como globo, como bloque, el poder enfrentar muchas veces las posiciones de dominio que tienen los grupos más poderosos del mundo, y que precisamente por esa posición de dominio logran imponer una serie de condiciones que colisionan gran parte de las veces con los derechos laborales, con los derechos humanos, con los proyectos nacionales de desarrollo, que no tienen que ver exactamente con lo que ellos quieren muchas veces implementar o subvencionar.
Pues muy agradecida con Herbert Múgica, consultor político peruano, por esta entrevista. Y además, Herbert, pues recalcar esto de que China pues tratará de capitalizar la ausencia de la política exterior de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump, ¿no? Es decir, hay todo un vacío que China va a tratar de ocupar en términos de la geopolítica. Pues muy agradecida y ojalá y tengamos la oportunidad de verte nuevamente aquí en 360 grados. Muchas gracias, Rina. Un gran abrazo a nuestro pueblo hermano mexicano. Gracias. Igualmente. Vamos a un corte. Cuando regresemos, un análisis del cierre de negociaciones de un tratado de libre comercio entre Centroamérica y Corea del Sur. Volvemos. Grados, una visión global de Iberoamérica pone su mirada en el cierre de las negociaciones de un tratado de libre comercio entre el bloque centroamericano y Corea del Sur. Un acuerdo que pretende liberalizar los bienes, los servicios y fomentar el acceso a los mercados y a la inversión con la cuarta economía más importante de Asia y una de las principales 15 economías más industrializadas del mundo. Centroamérica ha trazado una ruta a favor del libre comercio. Tiene establecidos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, un acuerdo de asociación con la Unión Europea, un proceso de convergencia entre los tratados de libre comercio de México con Centroamérica, así como este nuevo acuerdo con Corea del Sur para facilitar el comercio y la inversión. El mismo Banco de Desarrollo de América Latina nos señala que entre los países de Centroamérica y Corea del Sur en los últimos años se ha incrementado el intercambio comercial a un ritmo del 16% anual. En un momento donde los signos de la desglobalización, el proteccionismo y el regreso al nacionalismo económico se adueñan de Washington, vale la pena preguntarse si Centroamérica seguirá apostando hacia la ruta del libre comercio. Desde San Salvador nos conectamos con Danilo Miranda Baires, él es catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Danilo, gracias por estar con nosotros en 360 grados. Un gusto estar contigo, saludos hasta la Ciudad de México, saludos a la audiencia, un abrazo. Sí, déjame preguntarte, precisamente ante los signos de la desglobalización y el proteccionismo por la llegada de los populismos en Estados Unidos, ¿qué estás viendo óptimo para la región de Centroamérica? ¿Repensar nuestras políticas económicas y comerciales o bien seguir adelante con proyectos e iniciativas que nos conecten más entre el comercio sur-sur, es decir, el comercio entre los países en vías de desarrollo? Algunos países del sur global han impulsado distintos mecanismos de cooperación sur-sur y también mecanismos para alternativos frente a las políticas neoliberales que venían del consenso de Washington y toda la institucionalidad financiera internacional. El caso Centroamérica, El Salvador recientemente estaba en una crisis y las recetas del Fondo Monetario Internacional han venido a preocupar mucho más a una población ya por sí muy golpeada por estos 20 años de políticas neoliberales, entre ellos, la dolarización no era una típica medida neoliberal, pero prácticamente ha puesto una especie de lastre sobre la economía salvadoreña que le impide crecer, de manera que usar el libre comercio como una fórmula para el crecimiento me parece que ya no es una posición realmente, diríamos, certera. Ya llevamos un par de décadas de tener tratado de libre comercio con México, el Triángulo Norte y México. El tratado de libre comercio con Estados Unidos ya lleva una década y lo que hemos visto es que se ha debilitado el aparato productivo nacional, que El Salvador es dependiente y que a pesar de esas supuestas inversiones que iban a venir masivamente, no hay ni crecimiento económico y tampoco se ha visto que la inversión haya aumentado
significativamente. Más bien, El Salvador se ha vuelto mucho más dependiente en esta lógica del comercio global, que es muy asimétrica para los países de nuestra región. Efectivamente es una lógica asimétrica, dispar y muy heterogénea la del libre comercio. Y entonces, ¿cómo estás ahí pulsando todo el tema del Tratado de Libre Comercio del bloque centroamericano con Corea del Sur? Porque, bueno, pues se acaban de cerrar negociaciones, ¿no? Y hubo ahí un acto protocolario en Managua, en Nicaragua. Desde el punto de vista de un defensor del libre comercio, es mejor diversificar las relaciones comerciales que mantenerlas concentradas en un solo país, en este caso Estados Unidos, del cual El Salvador es muy dependiente. Entonces podría ser una apuesta más positiva, se podría decir, para el país, no ser tan dependiente de un solo país y diversificar sus relaciones. Eso le ha permitido, por ejemplo, a Sudamérica hablar con una voz más fuerte en esa materia de lo que podría hablar México, Centroamérica, que está su pastel de comercio muy dominado por el mercado estadounidense. De manera que la política económica necesita ser redirigida estratégicamente y replanteada. Yo creo que no podemos esperar resultados diferentes haciendo las mismas políticas o solo cambiándoles elementos superficiales. Yo creo que se necesita cambiar radicalmente la manera como los centroamericanos hemos venido haciendo las cosas, y creo que aquí en buena medida habría que especular si el aislacionismo que se dice de Trump, que no sabemos qué tan cierto será, podría dejar algún margen de maniobra a Centroamérica para poder impulsar políticas mucho más autónomas sin la injerencia permanente de Estados Unidos, que se ve todo el tiempo cuando las representaciones diplomáticas le dicen a los países centroamericanos qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Yo creo que esta es una cuestión que tiene que ver mucho con el proyecto de sociedad y de Estado que queremos en Centroamérica. Así es, un momento para replantear y redirigir el rumbo que tienen los países de América Latina y Centroamérica ante el mundo frente a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Muy agradecida con Danilo Miranda Baires por esta entrevista, y ojalá y te podamos ver nuevamente por aquí en 360 grados. Ha sido un gusto, cuenten conmigo. Un abrazo a toda Iberoamérica a través de este espacio. Gracias, muy agradecida. Nos acompaña el día de hoy en el estudio de 360 grados el maestro Enrique Pino Hidalgo. Él es académico de la UAM y un experto en política económica de los países de Asia-Pacífico. Enrique, bienvenido a 360 grados. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de dirigirme al público mexicano y a nuestros hermanos de América Latina y hermanas de América Latina. Gracias, Enrique. En un momento de freno al proceso de globalización y de señales de proteccionismo y de aislacionismo de Estados Unidos, ¿Centroamérica le seguirá apostando al libre comercio o es un momento para repensar cómo están los cambios en la geopolítica global y luego intervenir e interceder? ¿Qué piensas? Gracias. Aquí hay dos acontecimientos que están redefiniendo el campo de la geopolítica y del comercio internacional. La decisión de la sociedad de Gran Bretaña de salir de la Unión Europea y la elección reciente del señor Donald Trump, que ha puesto, si no punto final, si punto y coma, a los tratados de libre comercio. Específicamente el de México es una interrogante. Y del TPP ni decir más, que simplemente ha anunciado que Estados Unidos se retirará de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación. Entonces, ambas decisiones llevan a una revisión de las estrategias de desarrollo para los países de Centroamérica, de México, y nos da la oportunidad de voltear hacia adentro de las economías, que no es una mala noticia. Claro. Ahora, Donald Trump, como bien tú lo señalas, ataca directamente al Telecán o al NAFTA, al TPP, pero también al TTIP, es decir, el Acuerdo de Asociación de Libre Comercio con la Unión Europea. Pero aquí te pregunto,
También Estados Unidos tiene firmado un tratado de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana, ¿no? Como bloque. ¿Cuál es la reacción del presidente electo en Estados Unidos sobre este tratado de libre comercio con Centroamérica? Bueno, hay preocupación, inquietud, y los posicionamientos en materia económica de Donald Trump han causado un fenómeno de incertidumbre. ¿A qué me refiero con esto? A que probablemente los flujos de comercio, de bienes y de capital se vean modificados en sus términos, pero no hay ninguna duda de que la economía norteamericana requiere de los productos agropecuarios, cárnicos y alimenticios, que es la base de la exportación de los países centroamericanos. No pueden dejar de consumir ni naranjas, ni piñas, ni verduras, de tal manera que habrá una modificación, pero en mi opinión los flujos de comercio en general no es algo que se puedan suspender por decreto. Entonces, habrá que revisar, ver, pero sí están causando preocupación y algo que para la economía es clave, el tema de la incertidumbre, el no saber qué ocurrirá a corto plazo. Claro, ahí parece que Guatemala y también Costa Rica pues están buscando negociar una serie de exclusiones de este Tratado de Libre Comercio en su sector industrial, ¿no? Guatemala está llevando a cabo negociaciones bilaterales aparte. ¿Cuál es la posición de su sector industrial? Al parecer es bastante sensible, ¿no? Y tiene miedo de que, bueno, los surcoreanos puedan desplazar algunas industrias locales. Bueno, aquí sí hay mucha preocupación, inquietud, a tal grado que las negociaciones que eran colectivas del conjunto de los países. Entre 6 países. Y Corea ahora han pasado a negociaciones entre naciones. Claro. Es el caso de Costa Rica y especialmente el caso de Guatemala. ¿De qué estamos hablando? Hay 2 países que tienen un pequeño sector manufacturero, que es Costa Rica y Guatemala, que producen manufacturas ligeras, especialmente la industria textil y la industria de la confección. Precisamente este suéter que ahora porto está fabricado en Guatemala y comprado en mi tierra, Tapachula, Chiapas, en la frontera. Entonces, un tratado de libre comercio implica la reducción de aranceles y la entrada masiva de productos del exterior. Y ese es el problema que tiene el sector de la confección, textiles y de plásticos. O sea, sectores muy sensibles, ¿no? Exactamente. O sea, hay una cadena de potencialidades con el libre comercio, pero también trae una ola o una serie de sensibilidades, y eso son lo que tenemos que cuidar, ¿no? O sea, que el balance no sea más negativo que positivo, ¿no? O sea, entre las pérdidas y las ganancias. Sí, eso es así. Necesariamente el comercio internacional abre fronteras, pero aquí hay un tema muy sensible. ¿Cómo combinar una política de exportaciones con una política de fortalecimiento de la industria nacional, que es algo de lo que México sabe? El Tratado de Libre Comercio eliminó a miles, cientos de miles de pequeñas y medianas empresas. Sí, porque fue una apertura muy rápida y muy asimétrica. Exactamente, ¿no? fue exactamente. Oye, te quiero preguntar, Enrique, Corea del Sur ha incrementado de manera notable sus relaciones en América Latina. Digo, tenemos un tratado de libre comercio con Chile, con Perú y también con Colombia, pero hay negociaciones truncadas en el Mercosur. Y ahora que el Mercosur busca una nueva brújula ante la llegada de una nueva correlación de fuerzas políticas, es decir, de la derecha conservadora, ¿tú crees que se vayan a destrabar estas negociaciones que llevan pendientes más de 10 años? Bueno, si hemos hablado de una redefinición geocomercial y geopolítica, entonces ahora lo que toca es incluir un tercer principio en las estrategias de desarrollo de los países, en este caso de América Latina. ¿Qué significa esto? Es el principio de la diversificación de los socios comerciales. Vamos a poner el caso de México. 80% de las exportaciones van a un solo mercado. Si a Estados Unidos le va bien, a México le va bien. Pero si van mal al principal cliente comprador de las exportaciones, al país, a México, no le va bien. Entonces, Centroamérica y Sudamérica hacen muy bien en diversificar el destino de su comercio. Y sobre todo, si ese comercio está en una proporción significativa, centrada en los principales motores de la economía mundial, que hoy por hoy no es Estados Unidos.
es Corea del Sur, Taiwán, Singapur, con China a la cabeza. Entonces, es una buena noticia que en este ambiente de incertidumbre y redefinición, Sudamérica y Centroamérica estén profundizando sus relaciones comerciales con la región asiática. Pues muy agradecida con Enrique Pino Hidalgo por esta entrevista, académico de la UAM. Y bueno, Enrique, pues también cerrar esta entrevista trayendo el ejemplo, ¿no?, sintomático de lo que ha sido Corea del Sur. Hace medio siglo Corea del Sur tenía el mismo PIB, ¿no?, equivalente con Sudán. Correcto, sí. Y ahora pues ya figura dentro de las principales 15 economías más industrializadas del mundo. Sí, aquí tenemos que aprender la lección de desarrollo económico de Corea, que en mi opinión son 3 o 4 principios. 1, es sana la competencia, pero también es necesaria la guía, la conducción del Estado en materia de comercio, inversiones y en educación. Educación, ciencia y tecnología son los 3 elementos distintivos de la estrategia coreana. Y una muy importante, Corea no practicó el libre comercio en sus primeros 20, 25 años. Corea abrió sus fronteras cuando sus industrias, y hablamos de Samsung, de LG, de Hyundai, tecnología coreana. México no tiene una sola marca que ofrecer propia en el mercado mundial. Bueno, pues nos dejas con muchas tareas que reflexionar. Gracias a Enrique Pino Hidalgo por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Corea del Sur se ha convertido en un socio estratégico para muchos países de Iberoamérica. Ahora han concluido las negociaciones de un tratado de libre comercio con Centroamérica y Corea del Sur también tiene establecidos acuerdos de libre comercio con Perú, Chile y Colombia. No olvidemos que Corea del Sur es un observador de la Alianza del Pacífico y que mantiene negociaciones con el Mercosur para alcanzar el libre comercio. Con los países de la península ibérica, Corea del Sur tiene establecido un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea desde el año 2011, en donde ahí participan también España y Portugal. No olvidemos que se trata del primer tratado comercial firmado entre un país asiático y la Unión Europea. Llegamos al fin de 360 grados. Soy Rina Musali, los esperamos todos los domingos por el canal Iberoamericano a las 21 horas.